Bueno, formalmente estamos iniciando ahorita ya la sesión de lesiones cerebrales. Me presento ante ustedes. Para quien no me conoce, mi nombre es Pedro Uriarte, soy el director de Clínica CASIC Tratamiento en Adicciones. Les hablo un poco de mí. Soy licenciado en psicología, licenciado también en derecho, soy abogado, me dedico al área penal. También, bueno, soy maestro en psicoterapia psicoanalítica, maestro en neuropsicología y doctor en salud mental. Y tengo algunas especialidades en tratamiento de adicciones y ya varios años trabajando en adicciones. Y muy en particular, lo que estamos manejando ahorita para familias de primer ingreso, este es un curso psicoeducativo en el que van a ustedes adquirir el conocimiento que después se convierte en herramienta. ¿Por qué el conocimiento se convierte en herramienta? Cuando me ayuda a trabajar con la mecánica de una situación de vida. Entonces, por eso cuando hemos escuchado que dicen, bueno, el conocimiento son herramientas o necesitamos herramientas para la vida, porque la mecánica de las situaciones es en el cómo proceder para poder obtener resultados. Es por eso que para nosotros, como familiares de personas que tienen tanto alcoholismo como adicción, requerimos tener el conocimiento, uno, de la enfermedad, el conocimiento de la enfermedad en la personalidad y tres, la capacidad de saber actuar, cómo proceder de manera personal ante ambas manifestaciones. Cuando les digo que debemos de tener el conocimiento de la enfermedad y la enfermedad en la personalidad, es que la enfermedad del alcoholismo y la adicción tiene características, sin embargo actúa diferente en cada persona. Por eso debemos nosotros de saber qué es la adicción, qué es el alcoholismo, pero cómo afecta directamente en mi familia. Entonces, al momento de que nosotros tenemos esos conocimientos, el conocimiento se convierte en una herramienta porque me permite saber actuar en una mecánica. No sé si se escucha, Lourdes, ¿estoy contigo? Creo que va a ser tu bocina. Puede ser. Es que bueno, ya se oía un eco, pero ya no se oye mucho. Perfecto, bien. Ok, ¿sí me escuchan todos los demás bien ahí? ¿Sí? ¿Sí, Berenice? ¿Sí me escuchan? Perfecto, bien, me gusta verla. Entonces, los conocimientos se convierten en herramientas cuando los podemos utilizar para una mecánica. Les voy a explicar algo como neuropsicólogo. ¿Qué es el cerebro? El cerebro es el órgano más importante del ser humano. ¿Dónde vivimos, Lourdes? Nosotros existimos, o sea, vivimos en el cuerpo y existimos en la mente. Entonces, sí, sí vale la pena. Aquí dice Araceli que va y viene el sonido del volumen, que es irregular. Pero a ver, allá con Verónica y allá con Abelardo. Puede ser que necesitamos quitar el sonido nosotros, ¿no? Para que no interfiera con usted. Yo tengo la bocina apagada para que no se oiga el ruido del auto. Sí, todo. Bien, cuando van es diferente. Ok, bien. Ok. Bueno, entonces, ¿dónde vivimos? En el cuerpo. ¿Y dónde existimos? En el cerebro. ¿Vale? O sea, cuando le preguntamos a alguien, Lorena, oye, ¿dónde vives? La mayoría te da la dirección de su calle, la colonia, el municipio o el county, ¿verdad? Y hasta el código postal. Pero no, ahí habitamos, ahí no vivimos, habitamos. Entonces, son tres cosas muy diferentes. ¿Dónde existo? ¿Dónde vivo? ¿Dónde habito? Entonces, cuando nosotros tenemos bien entendido que existimos en el cerebro, a medida, Berenice, que nuestro cerebro se va fortaleciendo de conocimiento, que vamos siendo nosotros más astutos, más inteligentes, tenemos mayor plano de existencia. ¿Vale? Quiero saludar al señor Severo. Señor Severo, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lorenzo? Ya ve, ahí ya va a empezar, ya. Estamos escuchándote, ¿eh? Igualmente, señor Severo. Gracias. Entonces, ¿cómo puedo tener mayor existencia en el cerebro? Mayor existencia en la vida, cuando conozco más elementos sobre la vida misma. Es cuando tengo un mayor plano de existencia. Si yo no tengo conocimiento de lo espiritual, no existo en lo espiritual.
si no tengo conocimiento de qué es la familia y cómo convivir con la familia, no existo en la familia. Si no tengo conocimiento de cómo manejar las emociones, no existo en la presencia y manifestación de las emociones. En el cerebro es donde tenemos toda la información espiritual, emocional, de pensamiento, de creencia, de política, social, académica, económica, material, todo existe en nuestro cerebro. Entonces, un ejemplo, Berenice, una persona, y lo vimos ahora en los Paralímpicos, que lamentablemente ha perdido una extremidad de su vida, sigue siendo él, nada más que sin la extremidad. O una persona que a lo mejor no tiene todas las extremidades, pues sigue siendo él, pero no tiene las extremidades. Pero hasta ahorita no conocemos a alguien que ya no que su cerebro no funcione y deja de tener manifestación en su conducta, en su conocimiento de existir, porque en el cerebro existimos, en el cuerpo vivimos. ¿Y por qué vivimos en el cuerpo? A ver, cada uno de nosotros va a vivir lo que su salud física dure. ¿Sí? ¿Cuándo dejamos de vivir en este plano? Cuando el corazón deje de palpitar. Cuando nuestro cuerpo se enferme y deje de palpitar, ahí nuestro cuerpo va a dejar de vivir. Entonces, vivimos en el cuerpo a través de un sistema endocrino que es corazón, pulmones, hígado, páncreas, riñones, vesícula, un sistema nervioso, células, músculos. Ahí es donde vivimos. Y mientras nuestro cuerpo esté saludable y tenga vida, nosotros vamos a vivir. Pero si no tenemos nosotros una salud, nuestra vida está en riesgo. Si tenemos algún problema de salud y si nos estamos deteriorando, ¿sale? ¿Y dónde habitamos? Habitamos en casa. Ahí dormimos. El dormir es un hábito. ¿Ok? Ahí comemos. El comer es un hábito. Ahí convivimos. El convivir es un hábito. Por eso debemos de tener bien separado las tres. ¿Ok? O sea, ahí es donde pensamos. El pensar es un hábito. Ahí es donde nosotros descansamos y el descansar es un hábito. Todos los seres humanos estamos formados por hábitos. Los hábitos se convierten en habilidades, las habilidades en cualidades, las cualidades en patrón de vida. Entonces, a medida que nosotros vamos teniendo mayor existencia en nuestro cerebro, sobre mayor capacidad de existencia, mayor conocimiento, más cuidamos el cuerpo, más cuidamos ese cuerpo que dependiendo de la salud es el tipo de tiempo, bueno, tipo, calidad y tiempo de vida que vamos a tener y más posibilidad tenemos de poder desarrollar hábitos con ese cuerpo, de poder crear el hábito de trabajar, de poder crear el hábito de estudiar, de tener hábitos que nos den calidad de vida. Entonces, existo, vivo y habitúo. Son las tres características. Entonces, en una rehabilitación, ¿qué es lo que se busca, Verónica? Las tres cosas. Rehabilitar mi manera de existir desde cómo pienso. Eso, Lorena, híjole, qué importante es. ¿Sí sabían ustedes que la mayoría de las enfermedades surgen en la manera de pensar? O sea, ¿qué quiere decir, Verónica? Que enfermo mi manera de existir. Que cuando yo enfermo mi manera de pensar, enfermo mi manera de existir, ¿qué tal, Edgar? ¿Cómo están, Elizabeth? Gusto verlos. Enfermo también, mucho gusto verlos, enfermo también mi cuerpo y enfermo los hábitos de mi vida. O sea, qué tan importante, ¿verdad? O sea, si yo enfermo mi pensamiento, enfermo el cuerpo, enfermo los hábitos y lo peor del caso es que enfermo a los que me rodean. ¿Ok? Entonces, todo esto se convierte en un ambiente enfermo. ¿Vale? Entonces, ¿desde dónde empieza la rehabilitación? Desde el cerebro, desde la mente. Y hoy vamos a estar viendo lo que son las lesiones cerebrales. Vamos a conocer tres características del cuerpo, del cerebro. Vamos a conocer los ganglios basales. Vamos a conocer la amígdala y vamos a conocer la corteza prefrontal. Tres áreas del cerebro sumamente importantes para conocer nosotros lo que son las lesiones por el consumo de sustancias. Entonces, estoy dando el intro porque pues, estoy esperando que entren más
ya van entrando, y para que de esa manera pues, todos podamos participar. Pero bueno, ahora que, como les comento, ¿cómo es que enfermamos nuestra manera de pensar? ¿Cómo es que nuestro cerebro se enferma? Que se enferma cuando nosotros desarrollamos percepciones, interpretaciones y creencias equivocadas. ¿Sí? Ahora, una pregunta así bien somera. Por ejemplo, Lorena, ¿te puede prender el micrófono tantito para hacerle una pregunta? Sí. Lorena, en su vida ha habido situaciones en las que usted se sentía deprimida, cabizbaja, agotada físicamente y que no podía rendir, pero al momento que usted pudo empezar a clarificar su manera de pensar, empezó a aliviar todos sus malestares? Correcto, sí. Bien, entonces, quiero que entendamos lo que es el efecto psicosomático, que lo que la cabeza no resuelve, Lorena, se baja al cuerpo. Y lo que se baja al cuerpo afecta el hábito. Y lo que afecta el hábito afecta mi calidad de vida y afecta también a las personas que están a mi alrededor. Entonces, ¿dónde empezamos? ¿Dónde empieza la recuperación? No es cuando cambio un hábito, ni tampoco cuando tengo una mejor salud física, sino cuando empiezo a tener una mejor salud mental. Yo soy doctor en salud mental. Les platico bien brevemente, ¿sale? ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el conjunto de todos los elementos que conforman la vida del ser humano y que permiten tener un equilibrio. ¿Cuáles son esos elementos, Edgar? El pensamiento, como pensamos, el sentimiento, lo que sentimos, la emoción, el estado de ánimo que representa lo que pienso y lo que siento, el carácter, como me expreso y me muestro ante el mundo, la conducta, que es el resultado de lo que pienso, siento, de mi emoción y de mi carácter, y que le da, de cierta manera, origen y diseño a mi destino. Entonces, todos esos elementos son los que conforman la salud mental. Mi especialidad es la neuropsicoterapia, podemos decir. Yo soy psicoterapeuta y soy neuropsicólogo. Entonces, lo que yo hago es una combinación de ambas que se llama neuropsicoterapia enfocado a la salud mental. Y ayer lo hablábamos con un compañero. ¿Qué sucede cuando la medicina no alcanza, la psiquiatría no alcanza, la psicología no alcanza, la neuropsicología no alcanza y la psicoterapia no alcanza? Entonces, se desarrolla un esquema de salud mental. Vamos viendo qué te suma, qué te resta. ¿Qué te suma? Te suma motivación, te suma inspiración, estás bien con tu familia, estás bien contigo, estás bien con Dios. ¿Qué te suma? ¿Qué te resta? No, pues que por la codependencia estás problemas de todos, porque estás pensando en todo, tengo que estar siempre actuando en función de las expectativas de alguien más y me resta. Me resta tiempo para mí, me resta tranquilidad, me resta calidad de vida. ¿Qué te suma? ¿Qué te resta? El primer diagrama para la salud mental es ¿qué te suma salud mental? ¿Qué te resta salud mental? Es una operación muy sencilla. Y les voy a decir, si tenemos más que nos reste que nos sume, pues es obvio que ese cuerpo se va a enfermar. Garantizadito se va a enfermar. El hábito se va a distorsionar y por ende las conductas y los resultados de vida no van a ser los más óptimos. Por eso es importante que entendamos nosotros desde el concepto de lo que es la integración y el desarrollo de la salud mental. ¿Qué me suma? ¿Qué me resta? ¿Qué le sumo? ¿Qué le resto? ¿Qué me suma? ¿Qué está en mi vida que me suma? ¿Qué está en mi vida que me resta? ¿Qué en mi vida yo le sumo? ¿Qué en mi vida yo le resto? Y luego la pregunta, pero ahora de una manera diferente, Verónica. ¿A quién permito que le sume y a quién permito que le reste? Chingues. O sea, ¿a cuántas personas les damos permiso que nos sume? Pues a todas, pero también a cuántas les damos permiso que nos reste. Entonces, desde que nosotros empezamos a hacer un análisis sobre la suma y la resta de nuestra salud mental, las aportaciones propiamente que le damos a nuestra salud mental, pues por ende eso nos va a dar un diagrama, o de lo que nos resta una salud mental, eso nos va a dar un diagrama, un resultado propiamente
de qué es lo que nos está afectando nuestro estilo de vida. Por eso es bien importante que conozcamos el cerebro. Al conocer los ganglios basales, a lo mejor ustedes no los habían escuchado, vamos a conocer la corteza prefrontal y vamos a conocer también la amígdala. Nos vamos a ir despacio con el conocimiento del cerebro, que la psicóloga Mónica Mariana, coordinadora del Departamento de Psicología, nos hizo favor de desarrollar esta presentación en Prezi. Pero bien, vamos a empezar con la presentación. Si tienen dudas, por favor, con toda confianza, ahí tienen la opción de levantar la mano y las vamos a responder. Muy bien. Ok. El tema del día de hoy que vamos a estar viendo es el tema de las lesiones cerebrales. ¿Qué es una lesión? La lesión no nace, la lesión se hace. ¿Sí? Eso es bien importante. El cerebro no se va a lesionar solo. La lesión es algo que es una acción directa que lastimó al cerebro. Porque una lesión física es que alguien directamente te lesionó, te golpeó. Una lesión emocional es que alguien directamente se dirigió hacia ti, te faltó el respeto, te dijo algo que te hiciera sentir agredido y te lesionó. ¿Okay? La lesión cerebral no nace, la lesión cerebral se hace. Y en este caso, vamos a estar hablando de las lesiones cerebrales por el consumo de sustancias. ¿Cómo se lesiona el cerebro? Cómo el cerebro queda lesionado y lamentablemente, en muchos de los casos, ya es irreversible. Pero vean esta hermosa imagen que nos puso Mariana, porque esta es la mejor manera de poder describir el cerebro. Vean, el cerebro es que un engranaje mueve a uno, otro a otro, y otro a otro, y otro a otro, y otro a otro. No, o sea, genera un movimiento constante, pero no genera un solo movimiento hacia una sola dirección, sino es multidireccional. El cerebro puede generar multidirecciones de resultados a manera que pensamos. Y aquí podemos ver que piensa en ideas, piensa en llaves, o sea, que cómo abrir puertas, piensa en clips, cómo quedarnos con algo. Aquí está un micrófono que nos permite expresar, nos da gráficas, nos da ubicación, nos da la hora. O sea, el cerebro es como si fuera, es la computadora más sofisticada que pudiera haber en el mundo. De hecho, se considera que las grandes empresas que venden computadoras, pues su máxima meta es poder llegar a desarrollar una computadora que pueda pensar similar al cerebro, que pueda tener las mismas características. No lo van a lograr, pero bueno. O sea, porque ¿quién va a poder superar la obra de Dios? ¿Estás de acuerdo, Lorena? Nadie la va a poder superar. ¿Okay? Entonces, pues bien, vamos viendo. Lesiones cerebrales. Sí pueden ver ahí la presentación, ¿verdad, Lorena? Sí. Ok, una característica, Lorena. El cerebro pesa 3 libras y controla todo lo que hacemos. Necesitamos el cerebro para ver, para oír, para oler, para saborear y para sentir. A través del cerebro, en el sistema nervioso y en la corteza frontal, es que tenemos nosotros el sistema sensorial. Estos son sensores. ¿Okay? La vista es un sensor. El oído es un sensor. Es sensible a lo que escucha. Es sensorial la vista, sí, porque es sensible a las imágenes, las detecta. El olfato es sensorial, sí, porque es sensible a los olores. Nosotros no podemos oler con la boca, ¿okay? Así como tampoco podemos encontrar el sabor con la nariz. ¿Okay? Cada área sensorial tiene su función. ¿Okay? Podemos saborear nosotros, ¿okay? Porque tiene un sensor y un registro de gusto. La lengua tiene el área gustativa que genera una mezcla de los sabores y identifica como si fuera un microlaboratorio de detección. A ver, déjalo pruebo. Y están así, es esto. La lengua es un laboratorio que detecta, que su función es detectar. Detecta si la comida sabe buena, detecta si la comida sale mala, detecta si la comida sabe tan buena como las hamburguesas que nos fuimos a comer. Verónica, ¿verdad?
José, Abelardo, la psicóloga Paloma y la señora Cristina, porque déjenme decirles que ya nos adelantamos, ¿verdad, José? Ya no fuimos a comer, pero Sí, sí, muy ya, rico. sí, ya o sea, yo invité y él pagó, fíjate, no me dejó pagar, pero muchas gracias de antemano. Pero bueno, las papilas gustativas son las que registran el sabor y el sentir está en todo el cuerpo, pero resulta que el cerebro ve, bueno, el ojo ve, pero el cerebro procesa lo que ve. Los oídos escuchan, pero el cerebro procesa lo que ve. La nariz lo pero el cerebro procesa lo que oyó. Y la lengua va a saborear, pero el cerebro va a procesar, y también el sentir, el área táctil lo siente el cuerpo, pero lo procesa el cerebro. Y les hago este énfasis porque debemos de entender algo. Algo que se afecta en el cerebro a través de una lesión por el consumo es la manera de procesar todo. La manera de procesar lo que se escucha. Bien, vamos a darle seguimiento. Aquí es donde tenemos nosotros una gráfica sobre los sentidos, ¿ok? Como esta parte de la lengua es la que siente, cómo desde aquí este dedo representa el neurotransmisor más grande, que los neurotransmisores lo que hacen es que se sienten en el dedo, pero porque ahí está el cable, podemos decir, está el wire, pero se siente hasta el cerebro. Podemos ver el olfato, el oído y la vista. Bien. Ahora, nuestro cuerpo tiene células especiales llamadas neuronas que transmiten mensajes en ambas direcciones entre el cerebro y otras partes del cuerpo. Las neuronas envían mensajes entre ellas deliberando sustancias químicas en los espacios que existen en las células. ¿Okay? Entonces, ¿dónde creen ustedes que se deposita el consumo de la sustancia activa? En las células. O sea, se va al cerebro y el cerebro lo manda a las células a través de las neuronas, y ahí tenemos a todo el cuerpo activado. ¿Y cuándo deja de sentirse el efecto? Cuando la célula, entre tanta agitación en el torrente sanguíneo, va perdiendo el efecto que le quería dar la sustancia. Fíjense, ¿les ha tocado a ustedes que se queman con algo caliente, con estufa? Que lo que, o sea, quemas y lo primero que haces es sacar, no es el estilo, porque lo que no quieres es estarte lastimando. Las células funcionan de esa manera. Cuando las células sienten la droga, se agitan, pero lo que quieren es quitarse el efecto. Porque así como sentimos nosotros cuando nos quemamos, así sienten las neuronas con la droga. Porque unas las agitan, otras las deprimen. Y les ha tocado ver a ustedes lo que es la malilla. ¿Les ha tocado ver alguna malilla alguna vez? De heroína, de alcohol, de cristal, de marihuana. ¿Te ha tocado, José? Sí, ¿Cómo se pone? pues amanece uno como con un miedo, piensa que todo está mal en la casa, que algo malo va a pasar, se quiere uno encerrar en las cobijas. No sé, eso era lo que me pasaba a mí. Ah, perdón, te iba a decir, me han platicado. Me han platicado, iba a decir. Sí, Sí. sí me escuchó. Sí. Ah, Oye, sí. oye, Abelardo, ¿no te tocó que tu cuerpo temblaba? Sí, Ok, ¿y dolor de cabeza, dolor de huesos? sí, dolor de Ah, ok. cuerpo, sí. Ok, esas eran tus células. Esas eran tus células que estaban ahora pasando del proceso de estar en una intoxicación constante, buscar llegar a una homeostasis. Pero todo tu estado celular, podemos decir que estaba intoxicado. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros nos sentimos así cabizbajos, dolor de cuerpo, son las células. Quiere decir que imagínate el alcohol, lo que es de esta manera. Pero ¿sabías tú, de que la heroína lo provoca la misma malilla que el alcohol, pero 10 veces más? Ok,
sea, ¿han mirado ustedes a una persona con síntomas de COVID fuertes? O sea, así de que, con el COVID, de que no está intubado, Edgar, pero está con un dolor de cabeza, uno que no quiere comer, no quiere hacer nada. Porque lo más cercano a lo que es la malilla de la heroína es el COVID. Okay, así se pone, porque las células quedan muy lastimadas. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente. Estas sustancias químicas que en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo se llaman neurotransmisores, y los espacios entre las células, la comunicación, se llaman sinapsis. El neurotransmisor cruza la sinapsis, se adhiere a la neurona y las neuronas salen entre sí para hacer que el cerebro y el cuerpo actúen. Así es como funciona en todo. Todo lo que recibimos a través de la vista, del olfato, del gusto, del oído y del sentido. Por ejemplo, cuando ustedes quieren subir una escalera, el cerebro le envía un mensaje a los pies para que se muevan. Ahora, ¿quién me puede decir? A ver, Lorena, ¿me puedes decir qué hice yo aquí? ¿Qué es esto que hice? Lorena. ¿Mover los dedos? ¿Moví los dedos? Pues en teoría sí, pero no. Mi cerebro movió los dedos. Eso fue lo que hice. ¿Okay? Entonces ahora, cuando una persona te empieza a ofender porque está intoxicado, ¿te insultó la persona o te insultó el cerebro intoxicado? Exactamente, Edgar. El cerebro intoxicado. ¿Okay? Cuando una persona lastima a otra, lo lastimó la persona, no, sino el cerebro y la mentalidad dañada dañaron a la otra persona. ¿Okay? Yo, Edgar, he atendido casos de homicidios, no tienes una idea, un montón. He estado mano a mano entrevistando, conociendo de todo tipo de homicidas que te puedas imaginar. Y muy en particular los que están en la cárcel, son los que siempre dicen que no se dieron cuenta en lo que estaban pensando, no se dieron cuenta cuando lo estaban haciendo. Y fíjate, dato curioso, Edgar, te lo dejo, porque sé que eres curioso igual que yo. El homicida, lo último que quiere matar, Edgar, es el cuerpo. Quería matar la emoción que representaba la persona que vivía en ese cuerpo. O sea, la mayoría, qué loco, ¿verdad? O sea, decía, no, es que no me caía mal, pero su forma de ser me molestaba. ¿Okay? O no pude tolerar cómo me hablaban, no pude tolerar eso, y los mataban. Entonces, la mayoría no querían matar el cuerpo, querían matar lo que ese cuerpo representaba, pero lo hicieron matando el cuerpo. Entonces, estamos hablando de un cerebro y una mente dañada. ¿Vale? El cerebro no es inteligente, por ejemplo. Nada inteligente. O sea, tiene capacidad, pero no es inteligente. Fíjense, una cosa, tiene un sistema que nos permite mantenernos vivos, que coordina todo el cuerpo, pero no es inteligente, no tiene iniciativa, tampoco tiene prevención. Un ejemplo es que, bueno, la que es inteligente es la mente. Una persona que va a matar a alguien, si su cerebro fuera inteligente, entonces el cerebro dijera, no, va a matar a alguien este canijo, pues le voy a bloquear la mano para que no la pueda matar y el dedo para que obviamente no pueda cerrar el gatillo. Pero el dedo no es inteligente, es obediente a lo que la mente le dice. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en la clínica? Enseñándoles a esa mente a saberle dar otras indicaciones al cerebro, porque si no, de lo contrario, se van a seguir generando lesiones. Pero bien, vamos a la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de lo que es una neurona, ¿ok? Y aquí está el espacio sináptico. Y estos son los neurotransmisores. Mira, estos puntitos son los que desarrollan la información y lo mandan a la célula presináptica, que es la que reciba la información en el cuerpo. ¿Okay? Aquí tenemos los acciones. Aquí está el acción, y está el cono acciónico, y está la mielina. ¿Han escuchado hablar de la acetilmielina y la acetilcolina? Okay, que son bioquímicos que le ayudan al cuerpo. ¿Quién de ustedes toma
¿Quién de ustedes toma omega 3? ¿Nadie? Okay. El omega 3 es el mejor vitamínico para el cerebro. Pero bien, Edgar, ¿levantaste la mano? ¿Querías preguntar algo? Ah, por favor, por favor. Ah, está apagado tu micrófono. Antes de comentar, me gustaría decirte que se pierde mucho la señal de lo que estás hablando. Yo Ajá. creo que tienes mal acomodado, no sé si estás el micrófono, la computadora, donde estés. Cuando te Ajá. retiras hacia atrás se pierde mucho la conversación. Ok, aquí ya se escucha bien. Ahí estás perfecto. Ok, va. De aquí Eso era más que nada. Órale, va, sale atrás. Señora Berenice, ¿me quería comentar algo? Está apagado su micrófono. Sí, era lo mismo, pero yo pienso que es cuando las personas tienen activado su micrófono, como que se escucha a la otra persona un poquito y se pierde lo que usted está hablando. No sé si podemos tratar de tener apagados los micrófonos nada más cuando tengamos que hablar, porque así de esa manera se pierde mucho el audio. Ok. Bien. Gracias. Yo creo que es René Gracias. el consultor. Sí, René Venegas. Es cierto. ¿Qué onda, René? ¿Cómo estás? A ver, estoy mirando aquí los micrófonos. Al parecer ya todos están apagados. Perfecto. Bien, y me acerco un poquito más para acá. Ok, bien. Y Lorena, ¿tenía una pregunta? Sí, nada más quería comentar que por eso dicen que las personas que comen más pescado, que sean ricos en omega 3, su cerebro es más inteligente, aprende más fácilmente. Así es. Sí, el omega 3 es importantísimo para la mielina. Vean, la mielina es el cuerpo de la neurona y es la protección de la neurona. Entonces, no sé si han escuchado hablar ustedes de lo que es la demencia y también lo que viene siendo el Alzheimer, el Parkinson. Ok, bien, tiene que ver con la decadencia de mielina en la neurona. Cuando hay decadencia, cuando hay carencia propiamente de la mielina, es cuando viene la demencia, viene el Alzheimer, viene el Parkinson también. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos cuidando el cerebro. Siempre, 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 siempre. Ok, ahora me paso a la siguiente para ver cómo actúan las drogas en el cerebro. Cómo es que las drogas generan una acción directamente. Y vamos aquí a la siguiente. Las drogas modifican la manera en que las neuronas se comunican entre sí. Estos cambios hacen que las neuronas hagan a la persona actuar en formas que no actuarían normalmente. Por eso muchas personas que empiezan a consumir desconocemos su forma de ser, o los que hemos consumido nos desconocen nuestra forma de ser, porque no altera el estado natural. De hecho, el concepto de droga es eso. Droga es todo aquello que altera el estado natural de una persona. Yo les garantizo que ninguno de sus familiares era así y en algún momento se transformó esa personalidad y les cambió la vida a ustedes. Hay tres partes principales en el cerebro que se ven afectadas por las drogas. Empecemos con los ganglios basales y luego vamos a una imagen. Los ganglios basales son la parte del cerebro que nos motiva a hacer cosas saludables, como comer o pasar tiempo con amigos. Las drogas fluyen hacia esta zona del cerebro y hacen que la persona se sienta realmente feliz. Da la felicidad sintética. Pero si una droga se consume mucho, los ganglios basales pueden acostumbrarse a la presencia de la droga y hacer que sea más difícil sentir placer por algo que no sea la droga. O sea, el estado natural, Edgar, de una persona de no poder tener felicidad de manera natural o placer de manera natural, tiene que ver con la afectación de los ganglios basales. Esa es una. Ahorita vamos a ver también la corteza cerebral y vamos a ver también la amígdala. Pero ahora les doy un dato. Para que el cerebro se pueda propiamente recuperar en los ganglios basales, pues imagínense, es más, déjenles, les enseño esta imagen. ¿Okay? Aquí están los ganglios basales.
¿ok? Están aquí a un lado de la amígdala. No sé si puedan ver aquí esta imagen. El caudado, putamen, el globo pálido, el núcleo subtalámico y lo que le llamamos la sustancia negra, la materia negra. Ok. Imagínense, esta parte, ¿qué tan débil será? Es muy débil y muy vulnerable. Si una herida por fuera tarda en sanar, ¿cuánto tardará en sanar una herida por dentro? No nos vamos muy lejos. Alguien que le hayan hecho cirugía y que le hayan tenido que haber hecho una incisión en el intestino, la vesícula, la manga gástrica, la banda gástrica. ¿Cuánto tiempo tardará el estómago en repararse de las grapas? ¿Cuánto tiempo tarda una señora en recuperarse de una cesárea? Que tarda un montón. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que tarda más? ¿Recuperarse de afuera, de arriba o de adentro? De adentro. ¿Okay? Y algo que sale muy lastimado con el consumo, que es la encefalopatía tóxica, son los ganglios basales. Y vean dónde están. Están en medio del cerebro. Por eso es que vamos a ver trastornos del estado de ánimo. ¿Pero qué será? ¿Trastorno del estado de ánimo o que haya una afectación en los ganglios basales que no permite que ante la falta de recuperación y la falta de homeostasis, pues va a tener un estado depresivo? Pero ya pasan como 6 meses, 1 año y ya lo vemos que está mejor. Ah, ok. Bueno, es que el cerebro es resiliente, esa es la ventaja que tiene el cerebro. Va a buscar estar en óptimas condiciones y va a enfocar toda su energía y todos sus químicos a poderse restaurar. Pero también tenemos otra área, que es la amígdala, que es como si fuera una uva. La amígdala extendida es lo que hace que nos sintamos estresados o de mal humor. Cuando una persona consume drogas, esta parte del cerebro se vuelve muy sensible. Cuando el organismo está acostumbrado a las drogas y en un momento deja de recibirlas, la amígdala extendida hace que la persona se sienta muy enferma y entonces para eliminar la sensación, la persona vuelve a consumir. Llevamos 2 de 3, ¿sale? Llevamos que los ganglios también, cuando ya no puede desarrollar felicidad de manera natural para poder tener el bienestar. Aquí estamos de bienestar, hablando de bienestar, el otro estamos hablando de estado de ánimo y la corteza prefrontal nos habla de realidad, ¿ok? Entonces, bienestar, felicidad y realidad, ¿okay? Son las 3 áreas que se ven afectadas por el consumo. Entonces, desde aquí los ganglios, cuando están mal, influyen para que el cerebro busque el volver a consumir, busque la presencia, se acostumbra y considera que la droga es el sustituto del bienestar. Entonces llevamos que los ganglios afectan el bienestar. La amígdala afecta, y aquí está la amígdala, se las enseño, es esta uvita, miren, esta, ¿ok? La amígdala, cuando se ve afectada por el consumo, se afecta el estado de ánimo. No sé si les ha tocado, a ver, yo quisiera hacerlo más grande, pero no se puede. No sé si les ha tocado ver a ustedes a una mamá o a un papá que casi se le sienta casi se le hinca al hijo y le suplica, por favor, ya no te hagas daño, te está lastimando, me destroza que te estés haciendo daño, y el hijo parado se queda viendo como si no sintiera. ¿Les ha tocado ver eso? Ok. Eso es porque está dañada la amígdala. ¿Sí? Y aparte algo que se llama cerebro límbico. El cerebro límbico, que es el que está aquí en medio, viene siendo este cerebro de aquí. Este es el neocortés, miren, el instintivo. Este es el límbico, que afecta hasta la amígdala. Y este es el cerebro neocortés, que es el cerebro pensante, el cerebro racionalizador. Entonces, cuando está aquí afectado esto, puede estar su mamá llorando, puede estar la mamá desesperada y el hijo no va a sentir nada. Y luego muchos dicen, híjole, no siente nada por su papá, no siente nada por su mamá. No, que no siente nada en la amígdala. Nada. No siente nada en el cerebro límbico. No es propiamente que el hijo
sea bueno o sea malo. Es porque si la amígdala está dañada y los ganglios basales están dañados, no hay capacidad para autobienestar y tampoco hay capacidad para desarrollo de ánimo. ¿Sí te está sirviendo esta información, Lorena? ¿Sí lo vas entendiendo? Pues yo lo estoy asimilando a la conciencia cerebral, si se puede decir así. Ok. Ahora, les quiero enseñar algo más. Ahora vamos a la corteza prefrontal. Acuérdense, uno es el bienestar, el otro es el estado de ánimo. Pero la corteza prefrontal es la que nos ayuda a pensar, a tomar decisiones, a controlar nuestros actos. Por eso es que cuando alguien consume drogas, le cuesta tomar buenas decisiones y controlar su comportamiento. Además, algunas drogas afectan otras partes del cerebro, como el tronco del encéfalo. El tronco, ¿qué es lo que hace? Controla la frecuencia cardíaca y la respiración. Cuando una persona se droga, su respiración se puede volver peligrosamente lenta. ¿Sí están viendo ustedes cuál es la verdadera repercusión de una sobredosis de heroína? La repercusión de una sobredosis de heroína es que disminuye tanto el ritmo cardíaco, pero tanto que es como si se estuviera ahogando en una alberca, pero sin agua. Lo disminuye tanto que ya le cuesta trabajo al cuerpo poder respirar y se muere. O sea, prácticamente la sobredosis de heroína prácticamente es como morir ahogado. El cuerpo se pone hipóxico, deja de recibir oxígeno y lamentablemente poco a poco deja de respirar hasta que se infarta el cerebro y luego se infarta el corazón. O sea, debemos de tomar en cuenta que son 2 infartos los que se viven. Al disminuir la respiración, ¿qué creen ustedes que se infarta primero, el corazón o el cerebro? El cerebro, Elizabeth, así es. El cerebro es lo primero que se infarta. Y si el cerebro se infarta, pues entonces ya no manda señal al cuerpo y se infarta también el corazón. Entonces, por eso es que la heroína, el fentanilo, es lo que ocasiona también. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de las personas que han tenido sobredosis con fentanilo terminan con una lesión cerebral severa? Pueden quedar con afasia, pueden quedar con disgrafia, con discalculia, con descoordinación motora, pueden quedar también con un accidente cerebrovascular, con un vascularismo, pueden quedar con un daño cerebral adquirido, porque lo que hace el fentanilo disminuye muchísimo la respiración y al no haber oxígeno se desarrolla la hipoxia y la hipoxia genera, Berenice, también muerte en el tejido cerebral. ¿Con qué pasa eso? Con el fentanilo, con el Xanax, con la morfina y con la marihuana, con el wax, también puede llegar a pasar. ¿Sí? Todo aquello que limite el sistema nervioso central. Vamos a ver aquí qué es la corteza prefrontal. Aquí tenemos el dorso lateral derecho, viene siendo el dorso lateral derecho y el órbito frontal también derecho. Esta parte de aquí, si nosotros la partimos así, este es el sistema nervioso central en lo que es la corteza prefrontal. Es la que recibe todo. Acá tenemos la vista, acá tenemos el oído, ¿okay? Aquí en medio también tenemos el gusto, ¿okay? En esta parte de acá atrás tenemos lo que es el táctil, ¿okay? Y por acá está aquí está la vista y por acá abajo está lo auditivo. Pero bien, si hay preguntas, levanten la mano y con confianza. Ahora, ¿por qué la gente sigue consumiendo drogas aún cuando sabe que le hacen mal? Ahora vamos a entender, van a comprender ustedes algo, van a decir, híjole, mi familiar, o sea, ¿por qué se sigue haciendo daño? ¿Por qué no entiende? ¿Qué no le cabe en la cabeza? Bien, ahora van a decir, es que no le cabe en el cerebro. Vean. Esto se debe que al consumir ciertas drogas, el neurotransmisor dopamina se libera en grandes cantidades en los ganglios basales, en la imagen que les enseñé ahorita. Estas grandes cantidades pueden cambiar la manera en que funciona el cerebro y pueden llevar a la persona a consumir la droga una y otra vez
el cerebro aprende a gustar de la droga y a buscarlo constantemente. Ahora, pregunta de examen. Si el cerebro, al consumir las drogas, que la dopamina se libera en grandes cantidades, entonces está engañando la capacidad de ¿qué función tienen los ganglios? ¿Bienestar, estado de ánimo o pensar? ¿Cuál es la función de los ganglios? ¿Quién se lo aprendió? ¿Quién de ustedes dice yo? Bien. ¿Berta? Ok, Berta, adelante. ¿Cómo está Berta? Gusto saludarla. Ok. Lo que pasa, Berta, es que si la droga hace que las neuronas liberen grandes cantidades de dopamina y se van a los ganglios basales, Berta, son los que se encargan de buscar el bienestar, el comer, el dormir, el estar estable. Entonces confunden el concepto de bienestar en el cerebro. Luego se van a la amígdala y alteran el estado de ánimo. Luego se van a la corteza prefrontal y alteran todo lo que se ve, todo lo que se escucha, todo lo que se huele, todo lo que se prueba y todo lo que se siente. Entonces, cuando un cerebro está sobrecargado de dopamina, eso es lo que hace que la persona siga consumiendo. Ahora, pregunta también de examen. ¿Quién se hace más adicto? ¿La persona o el cerebro? ¿Mande, Berta? El cerebro, ¿no? Así es. Pero yo tengo una pregunta y a lo mejor no es exactamente la del tema, pero es algo que realmente me he estado dándole vueltas ahorita que me estás explicando eso. En el caso de mi familiar que entró, me comentaron que la abstinencia después de consumir la droga que estaba tomando, después de 3 meses, en algunos casos 4, 5, hasta 6 meses, queda como abstinencia. Pero después del cuarto o del quinto o del séptimo mes empieza con una situación que le llaman ellos no sé cómo le llaman a ellos esa etapa. Si estás hablando de los ganglios, después de 3 o 4 meses, 5 meses que ya no lo consumes, ¿cómo es posible que después de esos 4, 5, 6, 7 meses empiece otra vez con la necesidad de volver otra vez a drogarse? Es lo que no entiendo después de 3, 4, 5 meses de abstinencia. ¿Cómo funcionan los ganglios en ese momento? Ok, bien. Mire, señor Terrazas, es importante que entendamos algo. La adicción comienza en la mente y se arraiga en el cerebro. Y el cerebro va a batallar más para desaprender que para aprender. Fíjese, un cerebro natural actuaba de forma natural, ¿no? De forma normal, cotidiana. Pero resulta que para poder llegar al estado de bienestar, ganglios basales, poder controlar estado de ánimo, amígdala, y poder tener un equilibrio en el área racional, corteza prefrontal, cuando el cerebro es natural, pues tiene ciertas metodologías, herramientas mentales para poderlo lograr. Pero resulta que el cerebro conoció que al momento de consumir una sustancia, su sentido de bienestar en 30 segundos, sin pensar, ya desarrollaba bienestar. Y la amígdala equilibraba el estado de ánimo. Y de manera prefrontal, pues muchas cosas dejaban de ocasionarle un problema porque ya no tenía que pensar, porque el cerebro está dopaminado. Entonces, y cuando hablamos de dopamina, es que está dopaminado por el efecto que generan los ganglios basales. Entonces, el cerebro conoció un atajo. Y dice, a ver, o sea, ¿cómo está eso? O sea, para sentirme bien, de manera natural, voy a tardar a lo mejor a veces hasta una semana hasta lograr lo que quiero. Y con las drogas me siento bien de un segundo a otro. Entonces, el cerebro va a batallar en desaprender el efecto inmediato, va a tener que aprender también a actuar nuevamente de manera natural. Y luego, señor Terrazas, viene la rebeldía, ¿eh? El cerebro va a decir, espérame tantito, o sea, tu mente ya quieres cambiar, pero a mí me malacostumbraste.
Y es por eso que viene una segunda malilla, una tercera malilla, y ahí les va, ¿eh? Hay una malilla a los 2 años y una hasta los 5 años todavía, porque cada 5 años cambiamos de personalidad. Señora Elizabeth, a sus órdenes. Hacer un comentario referente a eso, es una experiencia personal. Yo empecé a fumar cigarrillo a los 15 años. Dejé de fumar cuando salí embarazada de mi primer hijo. Ajá. Y dejé de consumir nicotina por más o menos 20 años. ¿Ok? Desafortunadamente pasé por una situación un poco estresante hace un par de años y automáticamente, como dice usted, mi cerebro me dijo, oh, esta es una manera con la que puedes evitar un poco tu estrés, y volví a agarrar el cigarro. Yo sabía que lo que estaba haciendo, como dice usted, no estaba bien, pero lo que dice usted es una manera corta de salir de mi estado de ánimo y consumir el cigarro. Entonces, ahora apenas hace unos, ¿qué será? Va para unos 10 meses, 11 meses, que volví a dejarlo. Después de 2 años, volví a dejar el cigarro. Pero ahorita que estamos pasando con la situación de nuestro familiar que está internado, cuando mi estado de ánimo ya está muy decaído, lo primero que hago, no es diario, no es todos los días, no es a cada rato, pero lo primero que hago es recurrir a lo que siento que en ese momento me va a cambiar mi estado de ánimo, que es el cigarro. Entonces yo agarro un cigarro, me lo fumo y eso me hace sentir un poco más tranquila. Pero no es porque mi cuerpo en realidad lo necesite, sino porque mi cerebro automáticamente me está diciendo, esta es la manera rápida del desahogo. Así es. Mejor explicación no puedo haber habido, se lo agradezco, porque así funciona también con la comida. A ver, ¿cuántas veces hemos empezado una dieta? ¿Okay? Y rompemos la dieta. Pero, ¿quién rompió la dieta? ¿La rompí yo o la rompió mi cerebro? Porque también la comida genera dopamina. Los carbohidratos también pueden llegar a generar un exceso de dopamina. O sea, aquello que nos gusta tanto y que lo estamos disfrutando y que aunque sabemos que nos hace daño, pero lo estamos disfrutando, nos estamos dopaminando el cerebro. ¿Con qué sustancia se activa el cerebro? Con la dopamina. Tenemos serotonina, endorfina, adrenalina, noradrenalina y dopamina, que son de los químicos con los que más funciona el cerebro en cuestión de motivación. Entonces, lamentablemente, señor Terrazas, sí, mire, Pedro, la verdad es que muy buena explicación de la señora, le agradezco muchísimo. Sin embargo, hablaba en esta clase que me interesó bastante, habla de los hábitos también y luego enseguida un ciclo que maneja. Yo pienso que el cigarro, como la droga, como cualquier otra cosa, se vuelve un hábito. Sí, y, claro. ese hábito, cuando usted cambia sus hábitos de no usarlo, 3, 4, 5, 6, 7 meses, ese hábito ya tiene usted un nuevo hábito. Pero cuando vuelve a ser sometido por una situación diferente o enfrenta una adversidad, ese hábito vuelve a su cerebro y se vuelve a tener que volver a ese hábito que me hacía sentir bien. No lo sé, pero es pregunta. Sí, no, fíjese, le voy a comentar algo, señor Terrazas, que va en relación al tema, y gracias por participar, porque siempre aporta. Es lo siguiente, es que muchas veces creemos que el cambiar el hábito es lo que nos va a modificar la vida, pero también hay que cambiar el prehábito que me lleva al hábito. A lo mejor el hábito de interpretar la ansiedad que me hace irme a la comida o que me hace irme al cigarro. Porque hay que ver que un hábito de consumo de comida, de tabaco, de alcohol o de drogas, no es por el consumo sino que hay algo internamente que mentalmente me está generando algún tipo de conflicto. El cerebro quiere activar los ganglios basales, desarrollar bienestar, no puede. La amígdala quiere manejar un estado de ánimo, no puede. La corteza prefrontal no puede ubicar la realidad. Entonces, se recurre nuevamente al método ya conocido. Comida, tabaco, alcohol o drogas.
Entonces, el hábito de tabaco, de alcohol, de drogas y de comida no lo voy a cambiar dejándolo, sino cambiando lo que me hace recurrir a que ese sea el hábito de desahogo. Entonces puede ser el manejo de la ansiedad, el manejo de la emoción, puede ser el manejo también de los pensamientos. Ese es el verdadero hábito. Lo otro, como quiera, le soy sincero, es muy fácil. Poder dejar el cigarro es fácil. Lo difícil es dejar de pensar de la manera que pensamos para ya no necesitar el cigarro. Ahí es donde se pone fuerte, Elizabeth, ¿eh? Porque, híjole, imagínense, pensar sin el cigarro, actuar sin el cigarro, no. Hay que cambiar de tema, por favor. Hay que cambiar. La cosa es que así funciona eso. Luego, imagínense, la comida, para los que somos amantes de la comida, híjole, yo le pego, pero sabroso, la verdad. O sea, a mí me encanta la comida, pero sé que no debo de comer pan. Y no como pan, y no como tortillas, porque sé el daño que me provoca. Y nada más las miro y las miro hasta con nostalgia, ¿no? Así como, no eres tú, soy yo, no es por ti, es por mí. Y casi hasta me disculpo con los panes. Pero bueno, también hay que ver que lo que es el carbohidrato, por lo regular, siempre es un generador de ansiedad que puede volver a detonar nuevamente el consumo. Pero fue una excelente explicación la Elizabeth. Muchas gracias, Elizabeth. Entonces, ahora vamos viendo cuáles son los efectos a largo plazo del consumo de drogas. ¿Okay? El consumo de drogas puede producir cambios importantes en el cerebro, los que afectan la manera en la que una persona piensa y actúa. También puede originar otros problemas médicos e inclusive causar la muerte. Las drogas pueden causar enfermedades cardíacas, cáncer, problemas pulmonares y trastornos de salud mental como la depresión. Y algunas drogas pueden matar algunas células cerebrales y del cuerpo y hacer que resulte difícil caminar o hablar, porque genera lesiones en el área orbitofrontal, en la precorteza frontal, en el parietal, en el cerebelo, en la amígdala, en los lóbulos frontales. Estamos hablando que es como, les voy a dar un ejemplo más claro. Que una persona tenga una lesión cerebral por consumo de drogas es como si le cayera agua a una computadora. ¿Qué le pasa si le cae agua a una computadora y se quema una parte de la placa? O sea, a lo mejor pues ya no va a prender, o no va a pasar de ventana a ventana, o va a haber funciones que ya no va a poder desarrollar. Oye, que ya no funciona el mouse. Ok, es que le cayó agua a una parte de la placa de la computadora. Eso es lo mismo. El exceso de consumo de sustancias genera lesiones en el cerebro que van disminuyendo la posibilidad de que ese cerebro pueda seguir permitiendo que ese cuerpo siga estando activo. Todo, absolutamente todo, nuestro cuerpo, absolutamente todo, es coordinado por el cerebro. ¿Y hacia dónde se va la droga? Al cerebro. Y son tres áreas las que afecta directamente, lo afecta todo, pero son los ganglios basales. Y los ganglios basales, ¿qué nos dan a nosotros? ¿Cuál es la función? El bienestar. El bienestar, el estar bien en alimento, en líquidos, en vivienda, en vestimenta, en seguridad, estar en equilibrio. La amígdala, ¿qué nos da? La amígdala nos da la capacidad, el impulso, la iniciativa emocional. No sé si han escuchado hablar de Daniel Goleman en inteligencia emocional. Daniel Goleman nos habla sobre la inteligencia emocional, que cuando se ve afectada la amígdala, no somos inteligentes al momento de elegir propiamente las emociones. Pero la amígdala, esa hojita, es la que controla nuestras emociones, es la que controla el estado de ánimo. Y la corteza prefrontal es la que controla nuestra capacidad de asumir, de ver y decidir la realidad en la que vivimos. Entonces, todo este contexto que nosotros debemos de entender ahorita, y qué bueno que surgió la duda del señor Terrazas, que debemos de tomar en cuenta que el cerebro va a tener flashback como a los 4 meses o 6 meses. Normalmente la segunda malilla viene entre 4 y 6 meses. Hay unos que no les pega a los 4 o 6 meses, les pega al año.
Pero ahora vamos viendo la verdad. El cerebro no es inteligente, pero es astuto. ¿Okay? Cuando el cerebro tiene muchas ganas de consumir porque se acostumbró, entonces, si tiene el registro que a través del estado emocional era cuando tenía una afectación en la amígdala, es cuando más consumía la persona, pues entonces el mismo cerebro puede crear un desbalance en la amígdala en la percepción mental y la mental en la percepción de vida, y es cuando se inventa uno fregadera y media y se recae en tabaco, en desatar una dieta, en dejar un propósito, en consumir alcohol, en consumir drogas. Cuando el cerebro reconoce que la habilidad está en los gánglios basales, entonces la persona que puede ser que tenga la recaída de consumo va a decir, no, es que no me siento bien, ya no, nada me llena, no estoy tranquilo, emocionalmente me siento estable, pero no es suficiente, este trabajo no me gusta, no estoy bien con mi familia, nada es suficiente, entonces no me siento tranquilo, entonces quiere decir, no hay bienestar, quiere decir que ¿qué? Que los ganglios basales están teniendo un retroceso que se puede convertir en una recaída. Y luego cuando es la corteza prefrontal, pues esa está más cañona, porque es cuando se hace un inventadero de mentiras, pero un inventadero sabroso. Pero también hay que ver cuando ya hay alucinaciones auditivas y visuales. No, tú me tienes embrujado y que esto, que todo. O les entra el delirio de presidente de Estados Unidos, ¿ok? Que se sienten tan importantes que piensan que todo les quiere hacer daño, ¿no? O sea, muchos llegan y dicen, no, es que me están siguiendo, me pusieron un chip y esto y lo otro. Y luego le dices, ok, todo eso te la creo. Pero ¿cómo por qué? ¿Qué secreto mundial tienes tú? ¿Qué clave tienes tú que va a curar el cáncer o qué onda? ¿Por qué tanto cuidarte? Pues no sé, pero luego ya te dice uno que otro. Son cosas que no te puedo platicar. Y, ay, pues bueno, se van todavía más con el rollote, ¿no? Acá de espías y de toda la cosa. No, se pone sabrosísima, ¿no? A mí me tocó llegar una vez con un amigo que es médico. Llegué a su consultorio. Ya me había dicho a su esposa, ¿sabes qué? Ya anda mal otra vez, como que ya recayó. Entonces llego y lo busco y digo, oye, ¿dónde está fulano de tal? Pues que está ahí en el consultorio. Y abre el consultorio y nada. ¿Qué güey dónde está? Y abro el baño y el güey estaba en la regadera, ¿no? Y estaba con la bata, tenía la bata, ¿no? Así, tapada la mitad del cuerpo. Y luego traía papel aluminio en los oídos, ¿ok? Con el lado opaco volteado de afuera. Le digo, ¿qué onda contigo? ¿Qué traes? Y me dice, y yo todavía digo, ¿qué pasó? ¿No? Empiezo a hablar así como despacito. No estaba pasando nada, lo que pasaba es que se pegó una loquerota con cristal y andaba bien alucinado este güey. Entonces decía que con el aluminio no entraba la señal para los chips porque el opaco del aluminio bloquea la señal, la interferencia. Entonces me dice, si quieres hablar conmigo, ponte aluminio. Yo no mames, este güey me va a hacer que me ponga aluminio, ¿no? Entonces eso no es lo más cañón. Lo más chistoso es de que le tienes que seguir el rollo a alguien que está psicótico, ¿verdad? Que conste que le estaba siguiendo el rollo, ¿eh? Entonces, le digo, oye, pero ¿sabes qué? Vamos a hablar, salte. No, no me puedo salir, que la fregada. Póntenos, no hablo contigo. Entonces, ahí voy de güey, y le digo, ok, pásame uno tú, uno yo, ¿no? Y en eso, entra la esposa, y luego nos ve los dos con aluminio en la oreja, y lo dice, puta madre, tú lo venías a ayudar. Y le digo, espérate, esa es mi técnica, no me interrumpas, ¿ok? Ahorita lo voy a sacar. Y pues sí, lamentablemente, este camarada es consumidor de anfetaminas, ya muy enganchado el pobre, pero traía una alucinación. Pero bueno, aprovecho para decirles que la mejor intervención que ustedes pueden hacer con una persona que está en psicosis es no contradecir su psicosis. ¿Ok? Y si tienes que llegar al momento, ¿estás de acuerdo, José, que Trujillo, que tienes que llegar al momento de verte ridículo para ser eficiente, preferible verte ridículo y ser eficiente y sacarlo de la crisis? Pero nunca, jamás contradigan una psicosis, porque la psicosis es una verdad única en un individuo. ¿Cuál es el concepto de psicosis? Es que no es una realidad compartida.
que la realidad que el individuo está viviendo, él cree que es la única, pero la cuestión es que no es compartida, nadie más la ve, ¿ok? Entonces, yo para desquitarme a la señora le dije, ¿sabes qué? Tú también ponte aluminio, le digo, para que saquemos este güey, ¿no? No quiso, no me siguió el rollo, pero bueno, pero yo lo intenté, ¿no? Pero la cosa aquí es de que, o sea, a final de cuentas, él desarrolló lesiones cerebrales y tuvo que dejar de ejercer medicina. Y ahorita se dedica a otras cosas relacionadas con eso, pero por ejemplo, él ya no puede operar. Y él es cirujano. Porque pues bueno, van a tener que pasar de 2 a 3 años aproximadamente, o 4, para que él vuelva a intentar ver si puede llegar a ser funcional. Y tiene que empezar como todo médico cirujano practicante, tiene que empezar con cirugías pequeñas y ver si va a tener la capacidad. Pero bueno, también algo que les quiero comentar a ustedes es que muchos de los estados de ánimo de sus familiares tienen que ver con las lesiones cerebrales que se ocasionaron por el consumo. Entonces, no todo es emocional. Tiene cara de emocional, pero hay un trasfondo de una lesión. Entonces, adelante, Adrián. Dígame. Pedro, tengo una pregunta. Mándeme. ¿Cuánto tiempo en realidad se puede considerar que una persona se haga un daño cerebral usando, hay de drogas a drogas, ¿no? Vamos a hablar de marihuana, que lógico. Ok, bien, mire, le comento. Okay. Las lesiones cerebrales pueden ser desde el primer consumo. Desde el primero, dependiendo la tolerancia y la capacidad del cerebro de cada persona. Pero hay personas, por ejemplo, que nunca habían consumido cristal y con una sola vez que la consumieron, desarrollaron una lesión cerebral permanente y desarrollaron un trastorno mental. Entonces, podemos decir que en algunos casos puede tardar 6 meses, 12 meses, 1 año. Lo que sí les puedo decir es que no va a haber cerebro que se salve. En algo va a haber una afectación. Y va a afectar en el estado de ánimo. Por ejemplo, mire, los alcohólicos anónimos decimos que somos amor y paz y que bien espirituales, pero la verdad somos bien neuróticos. Bien pinches neuróticos, la verdad. Eso es una falacia de que nos paramos en el día de hoy. Yo amo a mi compañero, no, hombre, parecemos predicadores. Y luego salimos a la calle, se nos atraviesa un güey, quién sabe qué. No es cierto, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está lo espiritual? No es cierto, o sea, la mayoría somos neuróticos, porque el alcohol genera una lesión en la amígdala. Entonces, nosotros, la neurosis no siempre es emocional, sino que hay que tomar en cuenta que sí le ocasionamos un daño. ¿Okay? Otra, la mayoría de los psicólogos, perdón Mariana, pero la mayoría de los psicólogos estamos bien tronados, no hombre, olvídense, o sea, de que deberíamos de ser mejor experimento que psicólogos, porque a veces traemos unas broncotas, pero resulta que bueno, la mayoría de los psicólogos casi siempre llegamos a la psicología porque queremos resolver algo en nuestra vida, lo resolvemos y ahora lo queremos compartir. ¿Sí? Los psiquiatras, por ejemplo, no, olvídense, si nosotros estamos así como de que 3 para las 5, no, el otro está como 20 para las 5, ¿no? Con los psiquiatras a veces está muy conflictuada, ¿no? La situación, porque lamentablemente es tanto la desensibilización, y ahora les voy a explicar un ejemplo. ¿Por qué los neuróticos, por qué los alcohólicos somos tan neuróticos? Porque nos metemos tanto a la mente que queremos estar bien, que cuando vemos que alguien quiere afectar ese bienestar, de volada brincamos y lo queremos defender. Es muy difícil que lo podamos controlar. Los psicólogos, ¿por qué podemos llegar a estar tan tronados a veces? Y si ustedes supieran lo que voy a decir, ¿no? Lo que callamos los psicólogos. Todo lo que los psicólogos escuchamos todos los días, las emociones que enfrentamos día a día, porque yo les voy a decir algo, y no porque esté Mariana aquí, ¿okay? Pero si alguien se preocupa por sus pacientes, por cómo se va a sentir su papá,
cómo se va a sentir su mamá, cómo le puede afectar a su hermano, cómo le puede afectar a su hermana, es Mariana. O sea, está pensando lo que hay que resolver, pero sí, ¿y cómo se va a sentir? ¿Y cómo le va a afectar? ¿Y cómo es? ¿Cómo lo otro? Y Mariana es coordinadora de un equipo de 6 psicólogos, de 52 pacientes. Entonces, no solamente atiende a sus pacientes y atiende a las familias de sus pacientes, pero le toca estar resolviendo todos los problemas que se dan con todos los pacientes en la clínica. Entonces, y ante todas las cosas que nos toca ver, ¿verdad? También a veces quedamos como muy sensibilizados o muy desensibilizados ante algunos temas. Por ejemplo, cada vez nos sensibilizamos más hacia lo que es la enfermedad de la adicción. Pero algo que nos pasa mucho a los psicólogos, y por eso siempre debemos de estar viendo terapia, es que muchos podemos llegar a desensibilizarnos de creer en el amor. ¿Quiénes son los primeros que dejan de creer en el amor? Los psicólogos. ¿Okay? ¿Cuál es el número 2 de suicidio en el mundo de profesionistas? ¿Qué creen? Psicólogos. Los primeros son los médicos, los segundos son los psicólogos y los terceros son los abogados. Son los 3 números es el orden, los 3 números principales de profesionistas en suicidio. Por ejemplo, el médico se sensibiliza tanto de la vida después de ver tanta muerte y sentir que hay tanta injusticia, se enoja con Dios y todo ese tipo de cosas, que son los más desensibilizados. ¿Quién creen ustedes también? Las enfermeras. ¿No les ha tocado que llegan a un lugar, pinche enfermera, bien sangrona, no le importa nada humano? No, es que están desensibilizadas, porque son muchas cosas las que les toca vivir. O sea, no es de que sea malo. Yo veo a alguien desensibilizado y digo, ha mirado mucho y ha sacado poco. Veo a alguien que es desensibilizado al escuchar, ok, ha escuchado mucho y ha sacado poco. O sea, nosotros todo el tiempo tenemos que estar generando un ciclo. Si metemos, tenemos que sacar, porque si no nos vamos a saturar. ¿Sí? Es por eso que debemos de tener siempre un proceso psicoterapéutico, psicólogo, abogado, médico, todos. ¿Sí? Y siempre en el programa, para los que ya tenemos tiempo en el programa, Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, la tribuna es un servicio que debemos de tener constante y pues José me puede decir si sí o si no, porque al momento de pararnos en la tribuna, Edgar, ¿qué hacemos? Puta, o sea, catarsis. ¿Qué significa catarsis? La liberación del dolor por medio de la palabra. Puta, man, empiezo a hablar y me siento mucho mejor. Ustedes pueden tener catarsis también escribiendo, pueden llegar a tener una catarsis grabándose, pueden llegar a tener una catarsis en la tribuna, o inclusive pues con el mismo terapeuta. Es muy común que se pueda tener una catarsis. Pero ¿qué es la catarsis? La catarsis no es llorar, sino la catarsis es liberar el dolor por medio de la expresión. Yo puedo tener una catarsis al momento que estoy hablando de lo que me está afectando y no tuve que haber derramado ni una sola lágrima, porque esto es una catarsis. ¿Le ha tocado que cuando hablan con su esposo o con su esposa se sienten mejor, aunque porque desarrollaron una catarsis? Es que yo necesito que me escuches, dice. Necesito que me comprendas. Ok, porque yo no me estoy escuchando y yo no me estoy comprendiendo. Pero no te sirvió que te comprenda, ni que ella te comprenda. A final de cuentas, lo que sirvió es que generaste una catarsis, liberaste el dolor por medio de la palabra y tú te empezaste a comprender. Que la persona te diga yo te comprendo no quiere decir que te comprendió. Que una persona te diga te amo no quiere decir que te ama. A final de cuentas, cada uno de nosotros va a ir encontrando su equilibrio cuando tiene la posibilidad de poder desahogar, digerir, ¿okay? Y evacuar todo aquello que le está haciendo ruido en la cabeza. ¿Cómo puedo sacar una idea de la cabeza si la convierto en palabra? ¿Cómo vomito una idea si la convierto en palabra? ¿Cómo le hacemos los alcohólicos cuando hemos tenido ganas de consumir alcohol, José Trujillo? Lo decimos, porque al decirlo, la idea se convirtió en palabra, sale de mi boca, sale por mi boca, pero salió de mi cabeza. Cuando tienes muchas ganas de hacer algo que dices, ¿cómo quisiera hacer esto? Pero no lo voy a hacer porque sé lo que puede pasar. Lo dijiste, pero también te escuchaste. Las ideas no van a salir porque decimos, las voy a callar. Van a salir porque las verbalizamos. Y porque no porque nos escuche alguien más, sino porque al hablar le escucho yo.
Eso se llama monólogo interno y reestructuración del monólogo interno. Si tengo un monólogo interno que a mí mismo me esté diciendo una sarta de babosadas, ¿ok? Entonces al momento de expresar lo que estoy pensando, que se llama monólogo, reestructuro, me escucho lo que estaba pensando y hasta yo mismo me corrijo. Puta, qué mal estaba pensando. O sea, y qué hubiera pasado si lo hubiera hecho. Entonces, cuando nosotros hacemos ese efecto catártico y que aparte expresamos la emoción, cambia mucho. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ganas de hacer algo que a lo mejor puede ser contraproducente, gritarle a alguien, hasta con ganas de lastimar a alguien, pero lo hablamos en vez de hacerlo y al momento de hablarlo reconsideramos? Ok, es porque la idea la convertimos en palabra, la palabra se convirtió en retroalimentación, reestructuró mi monólogo interno y cambié mi manera de pensar. Pero jamás vamos a cambiar una idea si no expresamos la idea, porque tengo que escucharla en palabra. Una cosa es que escuche la idea en pensamiento y otra cosa es que la escuche en palabra, porque cuando la escucho en palabra, ya escucho la realidad tal cual y me puedo ver tanto en la realidad como me puedo ver en lo absurdo. En el psicoanálisis, ¿qué creen ustedes que es lo que funciona? Cuando vas con un psicoterapeuta que esté calificado y sepa cómo orientar, conducir propiamente lo que es tu monólogo interno al punto de que te escuches. ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates no retroalimentaba, sino en base a lo que el mismo paciente expresaba, generaba la autoescucha del paciente y en base a sus propios detonadores de problema encontraba la solución a sus problemas. Pero él no daba ideas, creaba ideas diferentes al momento de ser verbalizadas. Por eso cuando dicen, vale la pena que escribas y que lo leas en voz alta, es una autocatarsis también. Y muchas veces el sentimiento, cuando lo convertimos en una catarsis, nos permite a nosotros clarificar la interpretación que tenemos del pensamiento y de la emoción. Eso es el programa, eso es el tratamiento. Porque cuando estamos en un programa, en un tratamiento de rehabilitación, debemos de empezar a saber expresar lo que sentimos. ¿No les ha pasado a ustedes que saben exactamente el mensaje, pero no lo pueden expresar? Ok. Porque nos hace falta empezar a ejercitar la catarsis. Por eso cuando ejercitamos la catarsis, no es nada más liberar el dolor, también es liberar la ira, ¿sí? Liberar el miedo, liberar la euforia, ¿sí? Liberar también el sufrimiento, liberar también la depresión. ¿Cómo se libera mayormente la depresión? Por medio de la catarsis. ¿Sí? Llegamos al punto que podemos llorar, puta, nos vamos a deshogar, sí, porque trabajan cientos de músculos de nuestra cara y de cierta manera es como si nos hubieran dado un masaje en la cara. Nos vamos a deshogar, pero al final de cuentas, lo que nos permite a nosotros es que le pusimos palabra. La única manera que una idea no se va al cuerpo es si la sacas por la boca. Y para sacar la palabra, bueno, la idea por la boca, la tenemos que convertir en palabra. Pero también hay que tener mucho cuidado a quién se lo estamos compartiendo. Porque para eso necesitamos un terapeuta que sea eficaz. O un padrino que esté experimentado. Una madrina que esté experimentada. Un guía que realmente tenga experiencia de vida y no tenga experiencia leída. Porque hay cada terapeuta que nomás leyó, pero no ha vivido, ¿eh? O sea, aguas con eso. O sea, no somos un renglón de Google. O sea, y necesitamos que se nos retroalimente en función de una experiencia vivida. ¿Okay? Por ejemplo, hay terapeutas que 6 meses y ya son coaches de vida. Ay, y ya quieren tratar abusos, ¿verdad, Mariana? Con 6 meses. Con 6 meses ya quieren tratar abusos sexuales, asesinatos, secuestros. Ay, me tocó eso una vez. Y a ver, espérame tantito. Está bien lo que estás haciendo, pero está mal lo que puede pasar. Porque lo que tú estás haciendo está bien, porque quieres que la persona se libere. Pero ¿sabes tú cómo callarlo después de que suceda la primera, la segunda y la tercera interpretación? Porque ante todo va a pasar una primera, una segunda y una tercera, ¿cierto o no? Ok. Por ejemplo, si hablamos de abuso sexual y yo no sé trabajar a un paciente ante el abuso sexual,
Y la primera interpretación se va a sentir bien porque lo escuché. En la segunda interpretación se va a acordar de cómo se sintió y del coraje que tiene. Pero si en la tercera interpretación, no estoy para conducirlo, para que la interpretación sea de separación, puede ser que en la tercera interpretación no lo tolere, se suicide o vaya a buscar a la víctima para matarlo. Porque eso pasa. ¿Sí o no, Mariana? Todo eso sucede. Por eso es bien importante que cuando nosotros estamos desarrollando catarsis, sea con alguien que va a saber qué hacer la primera, la segunda y la tercera interpretación que le va a dar forma a lo que estoy viviendo. Pero les comento prácticamente pues para darle contexto al tema, porque siempre me salgo del tema y si no me salgo pues que aburrido. Pero lo importante es lo siguiente. Que entendamos que no dependemos nada más de un tiempo de internamiento, ni tampoco de un proceso terapéutico y neurológico. También dependemos que en gran parte el cerebro de nuestro familiar se recupere. Ahora, si ustedes en algún momento también han sentido que puede ser que tengan afectados los ganglios basales, la amígdala o la corteza prefrontal, hay tres medicinas que no cuestan, que son gratis y que son una fregonería. Número uno, la mejor manera de reestructurar los ganglios basales, número uno es durmiendo. Dormir por lo menos 8 horas. Generar un ciclo vigilia de por lo menos 6 meses y si se puede una siestecita de 20 minutos de sueño reparador. ¿Vale? Para poder tener un mejor desarrollo en la corteza prefrontal, entonces, ciclo alimenticio. Necesitamos empezar a tener lo que son los alimentos. Desayuno, colación, comida, colación, cena. ¿Okay? Porque a manera que nosotros vamos nuevamente alimentándonos con minerales, con proteínas, con carbohidratos, con los que son necesarios nada más, cuando estamos bien vitaminados, nuestro cerebro entonces empieza a actuar mejor en la corteza prefrontal. Y número 3, la amígdala se va propiamente nuevamente a estabilizar a través del ciclo emocional. Entonces tomen en cuenta que son 3 ciclos. Ciclo vigilia, 8 horas de dormir, 8 horas de trabajo, 8 horas de recreación. El ciclo, el alimenticio se permite que al tener yo mis horas de alimento, está trabajando mi estómago, está trabajando el páncreas está trabajando con el hígado, está generando los neurotransmisores que van a permitir que tenga mayor claridad, procesen el amoníaco, eliminan la posibilidad de poder tener alguna alteración psicótica. Y el tercero es el ciclo emocional. ¿Sí? El tener un ciclo emocional es cambiar mi estado emocional. Si todos los días estoy en la casa con mi esposa y con los hijos y nunca hago nada, órale, ciclo emocional. ¿Qué onda? ¿Qué día es el espiritual? ¿Qué día es el de salir a caminar? ¿Qué día es el de platicar? ¿Qué día es el de ir al cine? ¿Qué día es el de ir a comer? ¿Sí? ¿A qué momento, a qué hora del día va a ser la oración? ¿A qué hora del día voy a tener 5 minutos de lectura de inspiración, de motivación? O sea, tener un ciclo emocional es tener un ciclo durante el día que tenga diferentes actividades que me den un ciclo emocional positivo. Oración, meditación, diálogo, convivencia, pero tengo que empezar a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Una canción lo voy a hacer por lo que escucho. Lo voy a hacer visualmente con lo que leo. A lo mejor las flores de Bach, que se le llaman olfativamente, pero va a despertar otra sensación. ¿Okay? No sé, un dulce, algo que te guste, te va a dar un sentido de bienestar. Un abrazo, que te va a generar que tu sentido sensorial táctil pues se sienta protegido, que te sientas tocado por otro ser humano. Entonces es bien importante que si ustedes en algún momento sienten que sus ganglios basales, su amígdala o su corteza prefrontal también ha estado mal atendida, pues empiezan a atender. Dormir, comer y tener un ciclo emocional. Pero si, por ejemplo, si nunca leemos un libro de motivación, si nunca leemos un libro de inspiración, si nada más estoy viendo noticias
y que mataron a uno, y que mataron a otro, y que pasó en Irak, y que pasó en Afganistán, y que pasó eso. ¿Cómo creen ustedes que va a estar su mente, que va a estar su cerebro? Van a estar dormidos y no van a estar descansando. ¿Sí? Por eso debemos de tener un ciclo emocional. Lectura, escritura, audiolibros, canciones, alabanzas, convivencias, comunicación. Todo eso genera un ciclo emocional. Decirle a quien tienes enfrente de ti, de tu familiar, decirle que lo amas, platicar, escuchar a la otra persona y muy importante, buscar a Dios. Pero hay dos maneras de buscar a Dios. ¿Okay? Una es en la iglesia y la otra vez por medio del prójimo. Cuando tenga la oportunidad de poder apoyar a alguien, órale, dale. Pero la verdad es que una de las mejores maneras de encontrar a Dios que yo he aprendido es por medio del prójimo. A lo mejor no voy a la iglesia, pero lo encuentro en el prójimo. Y si no, el prójimo me encuentra a mí. Que porque no solamente nosotros podemos buscar y encontrar, también podemos ser encontrados. Y pues bueno, ya en cuanto a esa reflexión, me gustaría cerrar esta reunión con un mensaje sobre una situación que me sucedió hace una semana y media. Me toca pacientes que a veces son muy intelectuales, son muy inteligentes, pero sumamente intelectuales. Entonces, él ya tenía todos los argumentos para seguir tomando. Y hay algo que les puede pasar a ustedes que se llama lapsus lingüe, que de repente surge algo que sale de tu boca, pero no lo tenías pensado. Pero el cúmulo de las experiencias de vida ya te lo habían preparado, pero te faltaba verbalizarlo, ponerle palabras, pero solamente una situación de vida iba a permitir que se consolide la palabra. Entonces este señor me dice que, y sí, que es altamente intelectual, altamente inteligente, con una gran capacidad, hizo mucho dinero y todo lo que usted mande, pero me dijo que no era feliz porque no había encontrado la felicidad. Y me dice, Pedro, ¿cómo encuentro la felicidad? Entonces me dejó pensando como 10 segundos y le dije, ¿sabes qué? Lo único que te puedo decir, que la felicidad yo no la encontré. A mí la felicidad me encontró. Me encontró al momento que llegué a rehabilitación, me encontró al momento que decidí ser psicólogo, me encontró al momento que decidí ser abogado, me encontró al momento que decidí atender a otras personas. Me encuentra cuando llega una familia con un problema y veo la posibilidad de ayudarlo. Me encuentra cuando veo a un paciente y sé que podemos hacer algo por su vida. Ahí me encuentra la felicidad. Me encuentra en mi familia, me encuentra en mis hijos. La familia, la felicidad no la vamos a encontrar. Puede ser que la felicidad ya no se encontró y no nos hemos dado cuenta. Y lo que le dije a esta persona, a ti la felicidad ya te encontró, pero tú no te dejas encontrar. Porque tienes todo para estar bien. Nada más que estás con la idea de que la felicidad tiene que tener color, tiene que tener algún sabor. Pero muchas veces la felicidad viene disfrazada de adicción. ¿Okay? Y nos va a encontrar por medio de un problema que tendremos que resolver con nuestro familiar. Y nos vamos a enfrentar a lo mejor a vergüenzas, a decepciones, a corajes o a enojo, pero nos encontró y decimos, pero ¿cómo es lo peor que me pudo haber pasado? Pues sí, pero también puede ser lo mejor que pudiste haber transformado. Entonces cierro esta reunión con la reflexión de que la felicidad no la vamos a encontrar. Nos va a encontrar a nosotros, pero debemos de estar con los ojos bien despiertos porque a lo mejor ya nos encontró y no nos hemos dado cuenta. Y si no, acordémonos, éramos felices y no lo sabíamos, cómo éramos antes de la pandemia y cómo nos quejábamos. Entonces, éramos felices y no lo sabíamos. Y puede ser que seamos felices ahorita y no nos demos cuenta. De antemano, muchas gracias a todos por asistir. Y como dice Brenda, el café con las amigas es tan liberador, pura catarsis. Muy bien, Brenda. Eso estuvo bueno. Muchas gracias a todos, me da mucho gusto verlos. Les presumo que Abelardo, que José, Verónica, Paloma, la señora Cristina, que no sé, creo que no pudo entrar, y su servidor, ya no fuimos a comer. Entonces, vengan a tomar, avísenme, a mi día que vengan a ver, avísenme con favor, y que podamos convivir. Nuevamente, José, muchas gracias por este vídeo, y ojalá que
que a medida que pueden estar viniendo, avísenos para poder estar ahí con ustedes. Que tengan un muy bonito fin de semana y nos vemos primeramente Dios el sábado que viene. ¿Vale? Muchas gracias. 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 Tenemos la junta pendiente. Muchas gracias. Sí. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego, Brenda. Gracias. 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 Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Está muy bien, un gusto. Igualmente. Gracias. Gracias. Señor Severo, hasta que se deja conocer, ¿eh? Sí, te me escondes desde ya hace tiempo, pero qué gusto. Un Ay, placer. no me cambió de nombre, ¿qué onda? Un placer, pronto nos vamos a conocer en persona, vas a ver. Ya va, ya dijo. Que me lo vaya a preguntar. Gracias por todo, un excelente orador, ¿eh? No, gracias, señor Severo, que esté muy bien. Gusto saludarlo. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias. Gracias, señora Berta. Hasta Gracias. Gracias. luego. A ustedes. Gracias, Pedro. A ustedes. Estuvo súper, aprendí mucho, me encantó. Muchísimas gracias. No, y le mandamos el video en un ratito más, primero Dios, ya que se convierta. Sí, por favor, gracias. Te mando un abrazo. Un abrazote, que esté muy bien. Gracias a todos. Hasta luego. Bye, Mónica, gracias. Bye. Gracias.